Hola, mi nombre es Elvin Omar Aplicano, estudiante universitario de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En la asignatura de Química Analítica vamos a abordar el tema de un resumen de capítulo 15 y capítulo 21. Vamos a dar inicio a continuación. Como introducción, en el presente trabajo se determinará y detallará con exactitud generalidades sobre los métodos gravimétricos y volumétricos, como saber que podemos determinar que al emplearlos en nuestro ámbito profesional, cómo desarrollarnos para no caer en los errores comunes de su uso. Los objetivos es identificar factores a tomar en cuenta al usar los métodos gravimétricos y volumétricos, enumerar diferentes reacciones presentes en la volumetría, también calcular el peso de diferentes compuestos aplicando el método gravimétrico en la resolución de los ejercicios. Los métodos gravimétricos. La gravimetría es un método analítico cuantitativo, es decir, que determina la cantidad de sustancia midiendo el peso de la misma con una balanza analítica sin llevar a cabo el análisis por volatilización. En los métodos gravimétricos se determina el peso de algún constituyente o sustancias derivadas. Los cálculos se identifican con auxilio de los pesos anatómicos y moleculares y se fundamentan en una constancia de la composición de sustancias puras y en las relaciones ponderables, es decir, estereoquimetría de las reacciones químicas. Factores gravimétricos, existen tres. El factor gravimétrico está representado simplemente por el peso atómico o peso fórmula de las sustancias buscadas por numerador y el peso de la sustancia pesada en el numerador. Aunque la conversión de las sustancias que se busca es en las que se pesa se verifican mediante una serie de reacciones. Solamente estas dos sustancias están implicadas en los cálculos del factor. Se prescinde de todas sustancias intermedias excepto las que indica la regla 3. El número de veces que el peso atómico de la sustancia figura en el numerador y en el denominador del factor deben presentar la estereoquimetría de las reacciones químicas que tienen lugar. Los factores gravimétricos son muy convenientes en la realización de los cálculos, especialmente cuando se hacen análisis repetitivos o repetidos de un determinado constituyente. Factor de cambio de pesos. La pérdida o ganancia de peso pueden utilizarse en los factores gravimétricos, siempre que dichos cambios sean debidos a una reacción sencilla o definida estereoquimétricamente. Muestra de peso factor. Pueden calcularse cualquier término si son conocidos los restantes. En los laboratorios industriales que se analizan muchas muestras análogas, resulta ventajoso establecer métodos rutinarios en que exista una relación sencilla entre la cantidad de sustancia pesada y el tanto por ciento del constituyente buscado. De esta forma, resulta despreciable el tiempo necesario para realizar los cálculos a partir de dichos datos analíticos. Cuando nos referimos a cálculos referidos de la muestra seca, es para las muestras que tiene a ganar o a perder humedad con facilidad. Los análisis en distintos tiempos y en condiciones diferentes de almacenamiento no resultan concordantes. Con muestras de humedad se pueden seguir los siguientes dos pasos: dejar la muestra al aire libre con una constancia de peso, o desecar la muestra en una estufa a unos 110 grados, que este es el procedimiento habitual. Los constituyentes se determinan con referencia a la muestra seca y después referirse a la muestra tal como se recibe. Como la desecación se elimina un constituyente de la muestra, es decir, el agua, los demás constituyentes quedan en la muestra seca en una proporción superior a la que la tenía la muestra original. Además podemos ver un ejemplo ahí plasmado. Los análisis volumétricos. En el análisis volumétrico, la cantidad de sustancia que se busca determinar de forma indirecta midiendo el volumen de una disolución de concentración conocida que se necesita para que reaccione con el constituyente que se analiza con otra sustancia químicamente equivalente. La valoración es el proceso de adición de un volumen medido de una disolución de concentración conocida para que reaccione con el constituyente buscado. La disolución patrón es la disolución de concentración conocida. El punto final
este se aprecia con un cambio brusco de alguna propiedad de sistema reaccionante estimulado mediante un indicador. El indicador se suele usar en química analítica para llevar a cabo valoraciones ácido-base. Este cambio en el indicador se produce debido a que durante el análisis se lleva a cabo un cambio en las condiciones de la muestra e indica el punto final de la valoración. Y el punto estereoquimétricos se produce durante una valoración química, cuando la cantidad de sustancia valorante agregada estereoquímicamente equivalente a la cantidad presente de analito o sustancia a analizar de la muestra, es decir, reacciona exactamente con ella. Requisitos fundamentales, hay 7. El número 1 es la reacción entre el constituyente buscado y el reactivo debe de ser sencilla. La reacción sirve de base a los cálculos. Número 2. La reacción debe ser estereoquimetría. Los cálculos a efectuar con los datos exigen una reacción definida. Como número 3, la reacción debe ser rápida con objeto de que la valoración pueda realizarse en poco tiempo. La mayor parte de las reacciones iónicas son tan rápidas que pueden constituirse instantáneamente. Considerarse instantáneamente, esto es exacto especialmente en la metatesis iónicas. Número 4. Las reacciones deben ser completas al momento de que se añade cantidades equivalentes de las sustancias reaccionantes. Esto permite que se puedan realizarse los cálculos. 5. Deben disponer de una disolución patrón como reactivo valorante. 6. Debe existir un indicador que señale el punto final de la valoración. Y 7. Deben utilizarse aparatos de medidas exactos, es decir, buretas, pipetas, balanzas, entre otros. Disolución patrón es cualquier disolución cuya concentración sea exactamente conocida. Es disolución patrón. Estas pueden prepararse por medio de dos métodos directos e indirectos. El método directo se disuelve en una cantidad exactamente pesada de soluto de composición conocida y definida y se lleva la disolución a un volumen conocido en un matraz volumétrico. El método indirecto es en gran parte de los compuestos que se utilizan como reactivos valorantes. No pueden considerarse como patrones primarios, por lo que sus disoluciones no pueden prepararse en métodos directos por sus disoluciones y volúmenes. Se pesan en medidas aproximadas. Luego se normaliza determinando el volumen exacto de la disolución necesaria para valorar una cantidad exactamente pesada de un patrón primario. Ahora, los patrones primarios, para que estas sustancias puedan considerarse patrones primarios, deben considerarse estos aspectos, que son 4. 1. Deben tener una pareza absoluta del 100% o conocida por ejemplo el 98%. 2. Cuando las sustancias no sean absolutamente puras, todas sus impurezas deben inertes respecto a las sustancias que se componen en juego de la reacción. 3. Las sustancias interferentes que acompañan como impureza a un patrón primario deben ser susceptibles de identificarse mediante ensayos de sensibilidad conocida. Y 4. Las sustancias de patrón primario deben de ser estables a temperaturas necesarias para desecarse en la estufa. Por esta razón se utilizan sustancias hidratas como patrón primario. 5. El patrón debe permanecer inalterable al aire durante la pesada. Es decir, no debe de ser higroscópico, ni reaccionar con el oxígeno ni dióxido de carbono a la temperatura ambiente. 5. Reaccionar con la disolución que se normaliza cumpliendo con todos los requisitos expuestos como para los métodos volumétricos. La mayor parte de estos métodos se pueden resumir diciendo que la reacción debe ser cuantitativa. 7. Es deseable que el patrón tenga un peso equivalente elevado con objeto de que los errores cometidos en su pesada sean siempre inferiores a los errores de lectura y de drenaje en las puretas. Un patrón primario como 8. Un patrón primario debe ser fácil de adquirir y preferiblemente barato. Detección de punto fina. Este se detecta mediante un cambio brusco de alguna propiedad de la mezcla reaccionante o de alguna sustancia que se añade a dicha mezcla.
Aunque el mecanismo de la acción de los indicadores se discute con detalle al hablar de las determinaciones a que se aplica. Métodos principales de indicadores. Existen varios. Métodos visuales. Se aplican indicadores como ser. El reactivo es autoindicador. Indicador ácido-base. Son ácidos y bases débiles cuyos aniones y cationes respectivamente tienen colores diferentes a disociar. Indicadores redox. Son sustancias intensamente colorantes capaces de sufrir oxidación o reducción a potenciales característicos y deben elegirse a que estos potenciales sean muy cercanos a los FENS del sistema principal. Formación de productos solubles de color diferente. Se aplican el método de Balhar para la determinación de la plata. Se utiliza como reactivo una disolución de tiocianato y como indicador salférrica. Desaparición del color de la sustancia que se le valora. Formación de un segundo precipitado de color diferente a partir del precipitado principal. Valoración hasta la aparición de turbidez y también la terminación de la precipitación indicadores de absorción. Los métodos eléctricos. Acá se utilizan los siguientes instrumentos: potenciómetro, conducto métrico, amperómetro y columbímetro. Los principios generales del análisis volumétrico existen varios. Número 1. La tomada no debe ser demasiado pequeña para los pequeños errores de pesado. 2. El volumen consumido del reactivo no debe ser demasiado pequeño, suponiendo errores de lectura en la bureta del orden de 0.02 mililitros. 3. La sustancia tomada no debe ser tan grande que dé lugar a que haya un volumen a llenar la bureta para completar la valoración. 4. La concentración del reactivo debe elegirse en concordancia con las condiciones de I1 y 3. 5. En general deberá efectuarse la valoración directa hasta el punto final. Sobrepasar este punto, valorar por retroceso con otra disolución patrón es molesto y presenta más posibilidades de error. Y 6. Cuando sea posible deben efectuarse determinaciones en blanco con el indicador y retrasarse las cantidades de reactivo en que ella se consume de la cantidad gastada en la valoración. Tipos de reacción en la volumetría. Reacciones de neutralización. Esta sucede la reacción entre un ácido y una base. Se denomina neutralización. Formación de precipitados, iones débiles e iones complejos. Estas reacciones llegan a ser complejas debido a que los iones son eliminados de la disolución. Reacción de óxido-reducción o redox. Estas reacciones implican la transferencia de uno o más electrones desde el agente reductor, que es el que oxida, al agente oxidante, es decir, que reduce. Bueno, esta ha sido mi participación. Muchas gracias.